hepatocitos son los que van a dar origen a estos tumores del hígado, o directamente el epitelio de los conductos, o ambos, o sencillamente el parénquima hepático. De ahí es donde se va a formar un tumor hepático. Otros pueden venir al hígado. Estos son los primarios que se forman en el hígado. Otros pueden venir de otros sitios distantes, ajenos al hígado, a anidar. Estas son las metástasis. Entonces, el hígado tiene lesiones primarias que se originan en sus células, en los hepatocitos, en el epitelio del conducto biliar o en su parénquima. Y otros que vienen de otros sitios, o sea, por vía hematógena, llegan al hígado y anidan ahí. En las personas mayores, las metástasis hepáticas, estas que vienen de otro lado, son más frecuentes que los tumores hepáticos primarios. Curiosamente, ¿no? En los niños, los tumores hepáticos malignos son más frecuentes que las metástasis y los tumores benignos del hígado. O sea que a veces la naturaleza es un tanto caprichosa en su origen. Aquí dijéramos no, pero los niños sí, pero curiosamente también en los niños los tumores hepáticos que se originan en las células, en los conductos, en el epitelio o en su parénquima, es mucho más frecuente que las que vienen de otro lado. Entonces, en los chiquitos, los tumores malignos primarios son más frecuentes. En los adultos, las metástasis son más frecuentes. Esto hay que hacer redundancia. Esto, dijéramos que en los niños no puede ser así, que en los niños serían los tumores benignos. O sea, tenemos los hemangiomas cavernosos. Estos tumores hepáticos son benignos, pero son largo todas las etapas de la vida. Y más en los niños, dijéramos que en los niños esto debería ser más frecuente, pero no se presenta así. Entonces, los tumores hepáticos se clasifican en benignos, en malignos y los tumores metastásicos. En los malignos tenemos el carcinoma hepatocelular, el cual vamos a revisar más adelante. Entonces, lo que vamos a ver son los tumores benignos del hígado. Estos tumores, lamentablemente, solo tenemos series o reportes de autopsias, de cadáveres que se han hecho autopsias. Y en esto el reporte es de 1 al 7%. Entonces, no hay una estadística que se pueda hacer hacia adelante en la vida actual de la persona. Como son lesiones asintomáticas, pasan desapercibidas o en algunos casos el diagnóstico de manera incidental. Entonces, el tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma. El hemangioma tiene un origen en los vasos, en los capilares, en arteriales, vénulas, en las venas, pero es en el endotelio. Hay otras lesiones benignas como ser el adenoma, la hiperplasia nodular focal del hígado. Entonces son poco frecuentes, jóvenes, casi son de diagnóstico incidental porque son asintomáticos. Otra de las lesiones benignas que es también frecuente es el quiste simple del hígado. Entonces estas lesiones normalmente no dan molestias, no dan sintomatología y por ende pues es difícil hacer su diagnóstico. Los hemangiomas tienen 3 formas de manifestaciones. Una
o sea, una masa, o un dolor insidioso en el abdomen, o sencillamente debuta con una ruptura y causa datos de la irritación peritoneal por el sangrado. Puede haber síntomas inespecíficos, como ser el aumento de diámetro del abdomen. Puede haber ese dolor abdominal vago, no específico, o sensación de plenitud postprandial temprana, o sea, rápida, o náuseas, vómitos o fiebre, pero nada específico, jóvenes, nada que haga sospechar en estas patologías. En el examen físico, pues, se palpa el tumor o la masa, y el diagnóstico accidental o incidental en los cuales se hacen, ni siquiera las pruebas de función hepática te sirven para esto. Aquí te sirven las pruebas de imagen, la tomografía, la ecografía, la angiografía, la biopsia. En esto, mire, las series dicen esto, pero la biopsia, para mi gusto y criterio, no está indicado en realizar en estos tumores benignos que se sospecha que sean de origen vascular, porque haces la biopsia, aunque sea por punción o por lo medio que tú quieras, lo que va a venir es el sangrado y no vas a parar esto y vas a sufrir. Entonces, esa es la contraindicación. ¿Cuáles son las complicaciones de los hemangiomas? La ruptura, el sangrado. Un hemangioma o una sospecha de un hemangioma que te va a documentar una tomografía con contraste porque va a presentar un realce, una mayor concentración de contraste en determinada área y te va a formar una especie de cavidad. Eso te hace sospechar que estás frente a un hemangioma. Es la observación. Si llega a una cuestión quirúrgica, pues puedes realizarlo, pero estos, te adelanto, sangran demasiado. A veces tienes una aparente cavidad pequeña, no son lesiones muy grandes, de 1 o 2 centímetros no más, pero a veces la reacción desmoplástica o lo que le rodea a esto está lleno de capilares y estos son como un ovillo de hilo, que así es el ovillo vascular, está lleno de vénulas. La radioterapia puede hacerse uso, pero yo creo que más que la radioterapia o antes que la radioterapia estuviera indicado una escleroterapia. Entonces, inyección con esos materiales que hacen que esclerosan las varices, por ejemplo, ese mismo podría ayudar más que la radiación. Los hemangiomas se clasifican en 3 grupos: hemangioendoteliomas, los hemangiomas capilares y los cavernosos. Todos ellos provienen de la célula angioblástica, o sea, la célula que da origen al endotelio vascular. El hemangioma capilar se presenta en todas las edades, es prácticamente asintomático, es pequeño. Rara vez son un poquito más de lo normal. Los síntomas prácticamente son asintomáticos, que pasan desapercibidos y el diagnóstico, les vuelvo a reiterar, es incidental. Lo que se encuentra en los exámenes que hacemos por otras cuestiones, pues es incidental y te obliga a hacer tu diagnóstico de otras posibles lesiones, pero es prácticamente automático. El hemangioma cavernoso. Estas lesiones son lesiones del adulto, o por lo menos se diagnostican más frecuente en las personas adultas. Son lesiones también muy pequeñas, no son grandes, son asintomáticas. Estos no te sé decir si es una lesión y tampoco se sabe si es una lesión que ha surgido a través de los años o ya lo tenía desde la niñez. Como son asintomáticos, estos pasan desapercibidos. Cuando es sintomático es porque se ha roto, porque duele o hay inminencia de ruptura. Y si se ha roto, pues esa cuestión no lo vas a operar por esto, sino lo operas por el hemoperitoneo que presenta. Entonces son hallazgos incidentales.
Otra de las lesiones benignas es el adenoma hepático. El adenoma hepático pues va en aumento en el diagnóstico jóvenes, sobre todo en mujeres jóvenes. Antes del pasado o del 1960 esto era raro, no había reportes de la misma manera en cadáveres. Se han encontrado 2 casos en la clínica en más de 36 años. En la clínica Mayo, pues 4 casos, desde 1907 a 1954. En todas las autopsias, el adenoma hepático. Entonces, esto ha ido incrementándose en el último tiempo. Las cuestiones que han llevado a control de la natalidad han empezado lo primero con el uso de los anticonceptivos orales. Estas lesiones pues son lesiones sólidas. Entonces los anticonceptivos orales son una de las causas para la presentación. Este adenoma hepático es lesión sólida. Puede tener un tamaño considerable, 8 a 10 centímetros. Se localiza preferentemente en el lóbulo derecho. Esta lesión puede tener un crecimiento y puede tener necrosis tumoral por el crecimiento acelerado y el poco aporte de nutrientes o irrigación hacia el tumor va a producir una necrosis central y hemorragia. Entonces, pero la característica de esto pues no tiene estructuras biliares. Estos adenomas es más frecuente en las personas, en mujeres que están en edad fértil, mujeres que hacen uso de anticonceptivos orales o el uso de esteroides. Y pacientes con diabetes o glucogenosis, o sea, alteraciones del metabolismo de la glucosa. Personas con adenomatosis. Entonces, los anticonceptivos tienen su repercusión. Desde ese tiempo, pues esta cuestión ha ido aumentando, jóvenes. Cuanto más el tiempo de uso del anticonceptivo de la mujer, pues 5 años a 2.5 veces. 9 años, 7.5. Y 10.5 es demasiado. Entonces, el anticonceptivo, si bien es que sirve para su objetivo para el cual se ha creado, también te acarrea, te regala otras molestias que no has esperado y no quisieras tener. Adenomatosis simplemente son adenomas en un número mayor, más de 10. Esto es menos frecuente. De la misma manera, el riesgo es de hemorragia y la transformación maligna y la ruptura, ¿no? Uno dice el tratamiento es la extirpación. Si se puede, pues sí, porque el riesgo es un poquito mayor de sangrado que en las otras lesiones benignas en esto, porque es una lesión sólida, es una lesión que está en el parénquima del hígado, preferentemente en el lóbulo derecho, y afecta a mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, y con el antecedente de que han hecho uso de anticonceptivos orales por mucho tiempo. La otra lesión benigna del hígado, la hiperplasia nodular focal. Esto pues es originado por los hepatocitos y las células de Kupffer del hígado. Son lesiones múltiples que aparece y está en la superficie del hígado. Se dice que se originan en malformaciones arteriales preexistentes, pero también se ha observado asociación con los adenomas hepáticos y carcinomas fibrolaminares o fibrolamelares. Entonces, puede asociarse con hemangiomas de la misma manera en un alto porcentaje, pero es muy raro. La hiperplasia nodular es una de las lesiones benignas tal vez más frecuentes que simulan o aparentan la cirrosis. Entonces, esto se presenta en las mujeres jóvenes, no
no tiene relación con los anticonceptivos, pero tal vez estos, como son pequeñitos, el riesgo de hemorragia es alto. Hay que diferenciar a través de la biopsia de los adenomas. Esto es el patólogo, el estudio histopatológico, el que nos va a hacer el diagnóstico y la diferencia de los adenomas. Entonces, eso es en cuanto a las lesiones hepáticas benignas. Aquí hay que agregar el quiste simple del hígado. Entonces, el quiste simple es una dilatación de un conducto linfático que contiene un líquido citrino, que está desde el nacimiento o está desde cuándo, pero uno no lo sabe, y el diagnóstico o la evidencia es con los estudios que accidentalmente o incidentalmente se somete por otra patología y no por la sospecha de esto. Entonces, el otro tema es carcinoma hepatocelular. Entonces, este es mucho mayor y es mucho más serio, jóvenes. Es más frecuente en el varón. Ocupa el 7º lugar en lo que es el diagnóstico de cáncer en el hombre y 9º lugar en la mujer. Las series, pues, varían de 310.000 a 1.000.000 de nuevos casos diagnosticados en el año. Japón es uno de los países que va en ascenso este diagnóstico de esta patología. Vamos a ver los factores de riesgo, a qué se deben o por qué. Otro de los lugares donde se estila mucha frecuencia o mucha incidencia de esto es en África. Pero no están exentos estos, las Europas, Norteamérica, la India. Entonces, esto a medida de que la sociedad va envejeciendo y va aumentando, también va aumentando diferentes vicios o hábitos que también incrementan los riesgos de padecer esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es su incidencia? Esto es variable. Hay reportes que dicen de 1 a 4 por millón por 100.000 habitantes, pero los últimos reportes jóvenes nos dan un reporte de 2 a 50 casos por 100.000 habitantes. Esto ya es bastante, no es tan bajo la frecuencia. Entonces, de 2 a 50 casos por 100.000 habitantes. En África, pues esto sube de manera espeluznante. 60 personas por 100.000 habitantes van a tener esta enfermedad. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres a una relación de 3 a 1. La edad de presentación de los 40 a los 60 años. La raza negra y los asiáticos o los africanos son los más vulnerables a esto. ¿Y cuál es la distribución sexual? Afecta más al hombre que a la mujer por diferentes razones. En las poblaciones de alto riesgo hay una relación de 3.7 varones por una mujer. En las poblaciones de riesgo bajo hay un promedio de 2.4 varones por una mujer. Los países del primer mundo que tienen hepatocarcinoma sin cirrosis, la incidencia es igual en ambos sexos. Pues aquí ya está hablando de cirrosis, ya está metiendo a la cirrosis. Hepatocarcinoma sin cirrosis, ya nos está diciendo algo debe haber con la cirrosis. La cirrosis algo debe hacer. Entonces, su causa principal varía de una región a otra. No en todas es lo mismo. En unas puede haber un factor de riesgo que en otras no hay, pero igual va a ser la causa, el origen que va a desarrollar el hepatocarcinoma.
Nuevamente, jóvenes, los factores de riesgo del hepatocarcinoma son la infección por el virus B, la cirrosis alcohólica, los alimentos contaminados con aflatoxinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Son hongos que de manera inocente consumimos. ¿En dónde se encuentran estos hongos que contaminan nuestro alimento? Sobre todo en las zonas tropicales o subtropicales. El maní, los pistaches, las almendras, esas cositas secas que los árabes comen. Entonces, los hongos de esto son los factores de riesgo para desencadenar el hepatocarcinoma. El uso de esteroides anabolizantes, los que hacen deporte, agentes inmunosupresores, estos también predisponen. Los pesticidas. ¿Para qué sirven los pesticidas? Son las sustancias que se utilizan para combatir o repeler las plagas de las plantas, las enfermedades de las plantas, lo que fumigan, esas cosas. Las aminas aromáticas son usadas para fabricar pesticidas, explosivos y en muchos casos el caucho. Los hidrocarburos clorados jóvenes. ¿Qué son estos? Son pesticidas, son disolventes. Entonces, estos son los factores de riesgo. La hemocromatosis es otra alteración. ¿Qué es esto? Simplemente es hierro en exceso en el cuerpo. Esto va a envenenar el tejido. Hemocromatosis, concentración de hierro elevada. Y algunos parásitos del hígado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hepatocarcinoma? Astenia, anemia, pérdida de peso, son los más frecuentes. Dolor abdominal, anorexia, hipertermia, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, ictericia y finalmente masa palpable. Puede haber también algunas cuestiones, algunos signos virilizantes o, al revés, feminizantes en la persona. Entonces, las manifestaciones estas no siempre se presentan desde el principio, jóvenes. Esta lesión es muy agresiva, puede pasar desapercibida hasta estar en una etapa ya avanzada. Esta enfermedad no tiene mucha sobrevida. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Cuando hay una enfermedad como este carcinoma hepatocelular o el hepatocarcinoma, son enfermedades malignas que se acompañan de síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Clínicamente no hay manifestación del hepatocarcinoma, no hay sintomatología que te haga sospechar, pero de manera inconsciente el cuerpo empieza a manifestar otra sintomatología de otros lugares del cuerpo donde no hay enfermedad, como por ejemplo un estado de hipoglicemia, una policitemia, hipercalcemia o alteraciones sexuales. Entonces, datos o signos de virilización o feminización, hipertensión arterial y así se pueden nombrar muchos o sencillamente, como dice, una diarrea. Puede haber osteoporosis, osteoartropatía, o sea que hay cualquier manifestación menos la manifestación del sitio donde está iniciando la enfermedad. El diagnóstico.
Las pruebas bioquímicas convencionales no te permiten hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma, ni tampoco la cirrosis, ni las diferencias de los dos. Entonces, a un inicio se pide de rutina a jóvenes, no pensando en hepatocarcinoma. Pero ¿cuál es el diagnóstico o el laboratorio que te va a hacer sospechar en hepatocarcinoma? La elevación del marcador tumoral, la alfa-fetoproteína. Es el marcador tumoral por excelencia para el hepatocarcinoma. La elevación de esto es inminente la sospecha de que estás frente a un hepatocarcinoma. Entonces, un hemograma, pues anemia. Las pruebas de función hepática, fosfatasa alcalina elevada o poco elevada. La transaminasa un poquito elevada. La albúmina va a disminuir, pero el marcador, la alfa-fetoproteína, se va a elevar en el 30 al 75% de los casos. Entonces, es el marcador por excelencia. ¿Cuáles son los estudios radiológicos que podemos pedir? La placa de tórax, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver en la placa de tórax? Metástasis, imágenes nodulares que sospechen de metástasis pulmonares, elevación del diafragma. Puede haber derrame, puede haber una atelectasia lineal o puede haber metástasis en cuerpos vertebrales o en arcos costales. ¿Cómo se hace el diagnóstico por imágenes? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son los exámenes por excelencia para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma? La ecografía. La ecografía, pues, es un estudio rápido, económico y seguro. Va a detectar lesiones menores de 3 centímetros. Entonces, ya hay sospecha de que hay un tumor. La tomografía es un excelente método de estudio, no invasivo. Tienes aquí, te afecta y te está mostrando el lóbulo izquierdo, comprometido en toda su extensión, por imágenes nodulares y heterogéneas. Todo esto. La tomografía te muestra una imagen bien circunscrita, con una reacción perilesional. Entonces, la tomografía es por excelencia el método que te permite llegar al diagnóstico con más precisión. La arteriografía. La arteriografía es un estudio que se va a abordar un acceso venoso, un acceso vascular para llegar allá y disparar el medio de contraste para ver la distribución dentro del hígado. Y con esto vas a poder determinar el compromiso de la vena porta, de la vena capa inferior o otras lesiones vasculares que van a presentarse en esa imagen tumoral. Otro de los exámenes que no hay que olvidarse, jóvenes, es el PET scan, la tomografía con emisión de positrones. Entonces, es otro de los exámenes que te permite hacer el diagnóstico del tumor primario y los sitios de metástasis, o sea, dónde ha ido la metástasis. También te marca el primario y las metástasis. Es un estudio similar a la tomografía, solo que en este examen no se usa medio de contraste, se usa material radiactivo que se inyecta y eso es el marcador de lo que se busca. ¿Cuál es la anatomía patológica de estas lesiones? Puede ser masivo y nodular en el 90% de los casos y difuso en el 10%. A esta anatomía patológica pues le caracterizan 3 tipos de células: el trabecular, el compacto, el pseudoglandular y el de células claras.
Entonces, estos 4 tipos celulares se van a presentar en el hepatocarcinoma. En la clasificación, también aquí se usa el TNM. El T, simplemente, pues, no hay invasión, menos de 2 centímetros. T1, tumor solitario, no mayor a 2 centímetros, sin invasión vascular. T2, puede ser del mismo tamaño, pero con invasión vascular. Puede ser limitado a un lóbulo, tener múltiples, pero ninguno es mayor de 2 centímetros, y sin invasión vascular. O puede ser un tumor solitario mayor de 2 centímetros, pero sin invasión vascular. El T3, tumor solitario mayor de 2 centímetros, con invasión vascular. O puede ser limitado a un lóbulo, ninguno mayor de 2 centímetros, tener varios, con invasión vascular. O puede ser mayor de 2 centímetros, con o sin invasión vascular. Entonces, es un poquito difícil a veces, pero no es imposible de aprender. El T4, pues, es más por invasión, pues, a estructuras vitales. La vena aorta o la hepática. Puede ser en un lóbulo o en las ramas principales o en los dos. Entonces, el aspecto macroscópico de la lesión nodular. Hemos dicho que la nodular en el 90% de los casos se presenta. Coexiste con cirrosis aquí. Coexiste con cirrosis jóvenes. Entonces, esto, habrá algún vicio en las personas o un hábito. Son nodulaciones de diferente tamaño, irregulares, pero están diseminados en toda el hígado. Estos normalmente son de consistencia blanda y abundan en la superficie. Puede también presentar área de necrosis o hemorragia. Entonces, nodular, el masivo. Esto es más frecuente en pacientes, personas no cirróticas, pacientes jóvenes, pacientes que se asocian a pequeñas nodulaciones, pero también la ruptura es la regla. Son blandos, igualito, abultados en la superficie. El difuso. Aquí va a haber una parte del hígado donde va a estar infiltrado, pero de manera homogénea, por nódulos tumorales, pequeños, muy similares a las nodulaciones de la cirrosis. ¿Cuál es el aspecto microscópico de esto? Pueden ser bien diferenciado. El bien diferenciado normalmente se presenta en gente mayor. El bien diferenciado, el crecimiento es un poco más lento. El bien diferenciado puede responder mejor que nosotros a los tratamientos de quimio. El moderadamente diferenciado, el indiferenciado, es característico de las personas jóvenes. Es una lesión que crece rápido, que invade rápido, que metastatiza muy rápidamente y que no responde a los tratamientos. La quimio, pues, es agua de refresco el que le pasa. Y hay otra histología, el fibrolaminar o el fibrolamelar. También
es de pacientes jóvenes. Este tipo de tumor no secreta alfa-fetoproteína. Tampoco está en relación con la hepatitis B o C. Y esto sí, en hígados no cirróticos. Son operables, tienen mejor pronóstico, pero va a depender del tamaño, la localización y ciertas características para hablar sobre su pronóstico. Entonces, en su etiología y su patogenia, se han puntualizado 4 causales principales. O sea, el riesgo mayor para el hepatocarcinoma es la infección del virus de la hepatitis B. Otro factor de riesgo importante es el virus de la hepatitis C. Las aflatoxinas, el consumo de este hongo y la cirrosis. Entonces, estos 4 son los factores principales que tienen mayor riesgo para desencadenar un cáncer de hígado. Factores de riesgo mayores, nuevamente, infección por virus de la hepatitis B, infección por virus de la hepatitis C, exposición a aflatoxinas y la cirrosis. Hay otros factores de riesgo menores que habíamos mencionado ya hace rato: los esteroides anabólicos, los anticonceptivos, el tabaquismo, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-tripsina. La enfermedad de Wilson, por ejemplo, jóvenes, si recordamos un poquito semiología, es el acúmulo de cobre en el tejido. Y la deficiencia de alfa-antitripsina, pues es una deficiencia de una proteína protectora de los pulmones o de los tejidos, o en este caso del hígado. La tironemia hereditaria. Son patologías que son un poquito raras, pero que sí tienen su repercusión. Esta presencia pues, va a producir una alteración a nivel del catabolismo de la tirosina y va a haber una defectuosa función del acetato. Y esto va a producir ciertas enfermedades o protección de la patología del hígado. El virus de la hepatitis B, es la responsable, jóvenes, del 80% de los hepatocarcinomas. El virus de la hepatitis B. Entonces, esto es más estrecha en chinos y los africanos negros. ¿Por qué razón en estos es más frecuente o es más grave? Porque este virus ha sido infectado a la persona en etapa temprana de su vida, en la infancia. Y cuanto más temprano sea la infestación en la edad de la persona, mayor es el riesgo en el tiempo por adelante de producir el hepatocarcinoma. La infección temprana se asocia a un riesgo elevado, mayor, de cáncer hepatocelular. Las infecciones persistentes de la hepatitis B preceden al desarrollo del hepatocarcinoma en varios años. No es que hoy te has enfermado o te has infectado por hepatitis B y al año te va a dar cáncer hepatocelular. No. Muchos años.
así como la cirrosis no se presenta de inmediato, en esto también la sintomatología es progresiva y lenta, y los cambios visuales son muy lentos. Ahora, la mitad de las personas mueren por un hepatocarcinoma o la otra mitad por la cirrosis. Uno no te sabe decir si la cirrosis mata primero o el hepatocarcinoma. O los dos, naturalmente, te van a llevar por el mismo camino. Ahora, el virus de la hepatitis C. Las hepatitis jóvenes no solamente es lo que nos han enseñado A y B, hay C, D y E. Y cada una de estas pues son más agresivas. En este caso, la hepatitis C es un carcinógeno igual que la hepatitis B, pero este es menos frecuente que el otro. Esto se asocia con cirrosis o hepatitis crónica y actúa como un carcinógeno indirecto a través de la enfermedad hepática que produce necroinflamación, o sea, necrosis e inflamación. Ahora, este bendito hongo, el hongo Aspergillus flavus. Este hongo contamina los alimentos en zonas tropicales y subtropicales, y esto con el consumo pues aumenta el riesgo. Por esta razón es que se dice África y Asia tienen mayor incidencia por esta cuestión. Entonces, esta exposición pues va a producir una mutación del gen tumoral, el P53, y esto va a contribuir a la génesis o el origen del hepatocarcinoma, va a participar en desencadenar. La cirrosis es macronodular o puede ser sencillamente la cirrosis secundaria a una hepatitis B crónica. Puede ser micro y macronodular en la hepatitis C. La cirrosis puede ser secundario al consumo de alcohol. Es más frecuente en los varones. Son los que más chupan. La mujer es un poquito más recatada. Entonces hay paisanos que la empujan, pero por todos. Esto va a depender de la duración de la cirrosis jóvenes. La cirrosis es una alteración del hígado, pero de mucho tiempo. No solamente el consumo de alcohol lleva a la cirrosis. Esto es en muchos años. También la hepatitis B y la hepatitis C, de la misma manera, después de mucho tiempo, puede llevar a la cirrosis. Ahora, no sabemos, o exactamente no se puede afirmar, que el hepatocarcinoma es una consecuencia inevitable de la cirrosis, o es al revés, o es independiente, o es simplemente continuación. ¿Cuál es el tratamiento? Hay tratamientos quirúrgicos. Bueno, hay que identificar y estudiar perfectamente qué paciente puede ser candidato a un tratamiento. El diagnóstico de esto pues es histopatológico. Pero al tener esto, el diagnóstico podemos hacerlo por punción o podemos hacerlo transoperatorio. Pero hay que individualizar al paciente. ¿Cuál es el candidato ideal? La lesión, primero, pues no debe estar localizado a nivel central o a nivel del hilo. No debe estar infiltrado los vasos suprahepáticos o la vía biliar principal. No debe haber metástasis.
Entonces hay que seleccionar adecuadamente el paciente porque la mortalidad es muy alta y la recidiva también es demasiado alta, hagas lo que hagas. Entonces, pacientes sin cirrosis pueden tener una sobrevida del 34% a 5 años de sobrevida. Con cirrosis, pues estamos de 0 a 8%. Entonces, el tratamiento va a depender de la magnitud, del tamaño de la enfermedad, de la presencia de otras alteraciones hepáticas, como sean la cirrosis. Ya no vamos a decir, ya no podemos decir hepatitis B o hepatitis C. La cirrosis ya ha tomado cuerpo por efecto de las infecciones en el pasado de esto. Y esto lo que tenemos ya es cirrosis. Y también dependerá de la función hepática que tengamos, la reserva. La cirugía es una de las alternativas. Si se puede hacer, excelente. Pero si no se puede hacer, se puede intentar la inyección de alcohol para producir necrosis, para producir esclerosis, lo que quieran. La quimioembolización a través de la arteria hepática o a través de la porta. ¿Para qué? Para dejar el medicamento directamente en el hígado. La quimioterapia. Se habla de trasplante de hígado, pero esta cuestión no está a nuestro alcance y no es una realidad, jóvenes. La sobrevida de esta lesión es tan corta que casi no permite pensar en esto, o cuando estás preparando ya el paciente está partiendo para otro rumbo. Si se puede hacer cirugía, pues es el que ofrece mejor respuesta o mejor curación si es que es factible. Normalmente, pues eso se beneficia en lesiones pequeñas, jóvenes. Es demasiada suerte que al paciente se le pueda hacer un diagnóstico temprano. Normalmente el paciente ya viene, o cuando viene a la consulta, o cuando se hacen los exámenes, ya se ha encontrado una lesión de tamaño considerable. Pero si es que es posible, la resección siempre se debe hacer en un hígado no cirrótico. Y sobre todo, pues, muy limitado y que no haya metástasis. La embolización simplemente es para reducir, tampoco no es para operar. Unos dicen para operar. No nos da tiempo para operar, jóvenes, esto. La evolución es muy rápida. Pero como tratamiento paliativo sí sirve. Tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque si vas a hacer esto con seguridad, al terminar, el paciente ya tiene metástasis hasta en cuero cabelludo del hepatocarcinoma. Es así de agresivo, jóvenes. El trasplante hepático, miren, para hacer esto se necesita, todo es un protocolo. Que para cumplir esto, pues el paciente ya ha entregado todas sus pertenencias y está con San Pedro. Entonces no es tan fácil plantearse como esta alternativa. Hay que ser realistas. Entonces, trasplante hepático lo haces. Tienes una posibilidad de recurrencia del 70%. Puede que el trasplante te salga exitoso, pero posibilidades de metástasis tienes del 70%. Entonces, después de la recurrencia que viene, pues sencillamente la muerte, el mal pronóstico de esto. Tal vez nos enfocaríamos más en la quimioterapia. Es paliativa, sí, es paliativa. ¿No va a haber curación? Sí, no va a haber curación. Pero hay que ver. Con esto podemos tener calidad de vida para la persona, mejorar su estado general y prolongarle la sobrevida. Al final los resultados son decepcionantes. Igual se va a perder al paciente. Esta lesión es muy agresiva, jóvenes.
cirrosis, 34% a 5 años. Con cirrosis, 0 al 8% a 5 años. Esto va a depender de la etapa, del tamaño, de las características de la lesión. Es una lesión única, es una lesión múltiple y la localización. Entonces, también la otra cuestión de patología concomitante, la cirrosis. Entonces, jóvenes, eso es lo que podríamos decir de lo que es el hepatocarcinoma. Tal vez me van a preguntar, en el TNM, en la etapificación, pues solamente hemos mencionado el T, o sea, el tamaño. No hemos mencionado las otras cuestiones, el N, jóvenes. En el N, pues, no hay mucha cosa. N1, pues, cuando hay metástasis en los ganglios regionales. Y el N0, pues, sin metástasis. De la misma manera, M. No hay metástasis a distancia o con metástasis a distancia, M1. Entonces, esa es lo que más o menos podríamos aportarles para su conocimiento, lo que es el hepatocarcinoma. Jóvenes, si es que hay alguna pregunta o algo no ha quedado claro, les ruego por favor me hagan la pregunta o me digan qué parte hay que volver a explicar. Y si todo está bien, pues ¿qué dicen, chicos? Hola. Hola, hola. Todo claro, doctor. Bueno, me da mucho gusto, jóvenes. Me alegra que haya servido. No importa que no estén todos, pero por lo menos para los que están presentes y han tenido interés, pues me agrada haber participado con ustedes y agradecido siempre porque me han prestado su tiempo, me han prestado su atención. Muchas gracias. No los conozco, no los veo, pero igual los aprecio y un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes, jóvenes. Con esto hemos terminado lo que es el temario que nos han asignado y seguramente ya el próximo capítulo, para el próximo parcial, será lo que vamos a hacer, cáncer de colon. Jóvenes, muchas gracias. Les dejo. Que disfruten del fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Chao, chao.